para establecer algún tipo de razonamiento en la discusión, aunque también nos importan las dicotómicas o politómicas, porque cuando tenemos una variable dicotómica, podemos analizarla de una forma y si es politómica de otra manera. ¿Ya? Vamos avanzando. Por ejemplo, aquí la variable edad, yo les decía que podemos recategorizar las variables. Por ejemplo, la edad podemos transformarla en grupos de edades, ¿no? Cada 5 o 10 años, pero también podemos clasificarlas así, ¿no? En grupos ya más eh, conocidos, también más lógicos, aunque no tienen una separación entre ellos que sea equidistante, ¿no? Por ejemplo, entre niños y adolescentes nosotros tenemos un margen pequeño, pero entre adulto y adulto mayor el margen es mucho más grande, ¿ya? Y también podemos decidir dividirlo así, ¿no? Menor o mayor de 18 años. Estamos creando una variable dicotómica. Aun cuando partió de una variable numérica, la estamos dividiendo así, mayor y menor de 18 años. Pero ¿qué sucede? Que la definición operativa de la variable edad es cuántos años ha cumplido una persona, ¿no? Desde que nació hasta el momento, cuántos años ha cumplido, ¿no? Pero, ¿cómo preguntaríamos eso para que tengamos el dato preciso? Cuando ustedes comiencen a practicar la medicina ya, y venga un paciente del consultorio, se van a dar cuenta, ¿no? Le preguntan si es un paciente mayor, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Esa persona puede que en ese momento tenga 71 años con 6 meses u 8 meses y no te va a decir 71 años, ¿ya? Te va a decir 72, ¿no? Tienes que hacer la pregunta correcta, ¿ya? O sea, ¿cuántos años ha cumplido? Sería una pregunta más apropiada. ¿Por qué? Porque la gente de algún modo culturalmente, al menos en nuestro país, suele decir la edad que va a cumplir y no la edad que tiene. ¿Ya? Eso es algo incómodo, ¿no? Pero bueno, es parte de nuestra idiosincrasia. Así como existen otras idiosincrasias u otras culturas donde la edad que se describe en ellos es distinta a la edad que nosotros entendemos como años cumplidos hasta la fecha, ¿no? Hasta el momento de, o sea, no tienen propiamente la misma connotación de cumpleaños y esto. Entonces, podríamos tener dificultades. Esto de acá, ¿cuántos años ha cumplido? Sería la mejor manera para que en el Perú eh, se pueda entender de que no estamos preguntando su edad, ¿no? Sino los años que ha cumplido y por ende su edad. ¿Ya? La variable es cuantitativa, ¿no? ¿Es continua o es discreta? Bueno, si ustedes preguntan cuántos años ha cumplido, la gente jamás le va a decir 71 años, 3 meses, ¿no? Eso es muy rebuscado. Te va a decir solamente 71 años. Eso lo vamos a manejar como una variable discreta. Bueno, ahí viene el problema, ¿ya? Porque si bien es una variable continua, cuando te dicen 71 años, tú sabes que no tiene 71 años. ¿Por qué en ese momento estás reduciendo la edad? ¿No? ¿Cómo podrías tú después analizarla como continua si de por sí ya la trataste como discreta al comienzo? ¿No? Ese es un problema analítico interesante. Nosotros lo que podríamos hacer ahí es preguntar su fecha de nacimiento y a partir de la fecha de nacimiento deducir cuántos años tiene en el momento de la entrevista y calcular su edad correctamente, ¿no? Como fracción. Ahora, el problema de las fracciones en variables temporales, por ejemplo, la hora o la edad también, es que es un tanto confuso para la gente entenderla. ¿Ya? Si es que nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? 71.5 años, diremos que tiene 71 años y medio. O sea, tiene 71 años 6 meses. ¿Ya? Pero ¿cómo llegamos a ese razonamiento, no? Es porque nos esforzamos un poco. Si yo les digo que alguien tiene 71 años 71.35 años, lo primero que se les puede venir a la mente es que, bueno, tiene más de 3 meses, ¿no? Quizás tenga 4, ¿ya? Pero si yo les digo 71.7, lo primero que van a pensar es 71 años y 7 meses. Les va a costar un poco el razonamiento de cuánto es y cómo fraccionarían los meses para que cuánto equivale 7 meses, punto 7 años en meses, ¿no? Es más difícil si se dan cuenta, ¿no? Y hasta se parece un absurdo. No obstante, para efectos de análisis, podríamos tener diferencias ahí. La escala de mediciones de razón, bueno, y tenemos estas situaciones, ¿ya? Entonces, la variable de edad, aun cuando sea una variable tan sencilla a nuestro parecer, tan común, tan simple, podríamos presentar estos tipos de retos. Lo otro que es importante que entiendan
es que jamás recolecten una variable cuantitativa así, recategorizada, ¿ya? Esto es un error grosero, ¿no? Es una malcriadez en realidad, ¿no? O sea, no es un sinsentido. Cuando nosotros tenemos una variable de edad, por ejemplo, y simplemente le preguntamos cuántos años ha cumplido, bueno, pues recogemos dos dígitos, ¿no? Difícilmente recogeremos tres dígitos para una persona, ¿no? Pues, difícilmente encontraremos una persona de más de 100 años, ¿ya? O de 100 años a más, ¿no? La variable edad entonces es una variable sencilla, se recolecta y todo esto, pero algunas personas hacen sus cuestionarios y lo recolectan de esta manera, ¿ya? Y dice marca el costado. Esto es mucho más difícil de analizar, ¿ya? Tiende más al error y cuando hacemos esto perdemos información. Era justamente el ejemplo que les ponía hace ya donde estaba aquí, ¿no? Cuando hacemos esto es un camino unidireccional, ¿no? Esto de acá no se movió la diapositiva, ¿no? ¿Qué pasó? No se movió la diapositiva. Ok, ya está. Esto es una variable, esta transformación, ese tipo de transformaciones es unidireccional, ¿no? Nosotros cuando hacemos esto, no podemos regresar después a cuál era el grupo de edad apropiado. Por ejemplo, si es que yo la analizo como adolescente y le pido marque aquí en qué grupo de edad se encuentra, y alguien marca adolescente, yo no sabré si tiene 14, 15, 16 años. Estoy justamente reduciendo la información. Para una variable tan sencilla como edad, que solamente eran dos dígitos, ya no le creé dos dígitos, sino que le he creado cuatro grupos o cinco grupos, y lo peor es que la información que recolectaré es limitada, tendiendo a perder información, ¿ya? Entonces, yo les recomendaría que siempre que estemos ante ese tipo de situaciones, recolectemos la variable numérica como numérica, no la recolectemos como categorías, ¿ya? Es un error, reitero, muy frecuente y un error donde perdemos información, o sea, salimos perdiendo, ¿no? No es para mejora, ¿no? Es al contrario, para desperdiciar información. Y si se van a dar cuenta, existe esto para casi toda investigación, donde son novatos todavía. Por ejemplo, podríamos decir anemia y recolectar, ¿no? Menos de 11 y más de 11 de hemoglobina. ¿Para qué quiero eso? Mejor recolecto hemoglobina y aquí pongo el valor de la hemoglobina en sí. Y ya después, en el momento del análisis de datos, transformaremos la variable hemoglobina en una variable si tiene o no tiene anemia. En particular porque la anemia eh, es también dependiente, o mejor dicho, el punto de corte para decir que alguien tiene anemia es dependiente del género, ¿no? Entonces saben que es distinto para hombre y para mujer, incluso para su estado y para la altitud en la cual vive. Así que importa tenerla como numérica y en el momento del análisis ya la transformaremos en cuantitativa. Hay otras variables que vamos a llamar variables complejas. Yo les decía que los exámenes, por ejemplo, ¿no? Un examen, cualquier examen de la universidad, del colegio, es un tipo de variable. ¿Ya? Estamos midiendo algún tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, esta variable que se presenta como numérica no es una variable numérica en sí, es una variable categórica en escala ordinal. Aquí esos números no son más que etiquetas. Decidimos que una persona sabe más o menos que la otra, aunque la separación entre el que sabe más y el que sabe menos no es tan clara, no sabemos qué tanta es la diferencia. Incluso alguien que saca cero puede ser distinto a otra persona que saca cero, ¿no? O sea, puede saber mucho menos que otra persona que sacó el mismo puntaje, ¿ya? Pero bueno, las variables cuantitativas, las variables ordinales, como esta, que se presentan como números, son muy frecuentes en medicina. Una de ellas es esta de acá, la escala de somnolencia de Epworth, donde hacemos 8 preguntas y esto va de 0 a 24 puntos y tenemos que diremos somnolencia si tiene más de 10 puntos, ¿ya? Se dice un tanto compleja porque en realidad no es una sola pregunta, o sea, no es una variable como edad, donde tú haces una pregunta y de forma directa obtienes el resultado. Aquí tienes que hacer varias preguntas para fusionarlas y obtener un resultado. Tendremos una definición conceptual de somnolencia, pero de manera operativa diremos que se llamará somnolencia cuando supera un límite en esta escala, ¿no?
Esa es la definición operativa, ¿ya? Porque es así como yo en el proceso de análisis de datos determinaré quién tiene o no tiene somnolencia. Pero hay variables complejas aún más complejas. Por ejemplo, vamos a saltarnos esta de acá y vemos calidad de sueño, ¿no? Esta es una variable compleja porque tiene múltiples dimensiones. O sea, cada una de estas áreas del sueño, de la calidad del sueño, se evalúa y se mide de forma distinta. Por ejemplo, la latencia del sueño es el tiempo que te demoras en dormir. Entonces, si es que es más corto, es mejor, ¿no? O sea, llegas a la cama, te acuestas y duermes, ¿no? Menos de 15 minutos da como 0 puntos para una mala calidad de sueño. Pero mientras más te tardes en dormir, más puntos te va a dar, ¿no? En la escala de latencia de sueño, ¿ya? Pero solamente estamos hablando de un ítem. Calidad de sueño son todos estos ítems, ¿ya? Por ejemplo, si al despertar estás con sueño todavía, disfunción diurna, esto habla de una mala calidad de sueño y también le damos puntaje. Si requieres medicación para dormir, también le damos puntaje. Si tienes alteraciones del sueño, también, ¿no? Y así cada uno de estos ítems le damos un puntaje. Pero no es lo mismo demorarte en dormir 15 minutos a demorarte en dormir 60 minutos. Entonces van a haber puntajes progresivos, ¿no? Más altos. Aquí tendrás 0, 1 a 2 puntos. Aquí si tu disfunción diurna, ¿no? Si tu cansancio al despertar es leve, moderado, severo, también tendremos 0, 1, 2 puntos. Puedes llegar a tener 2 puntos de muchas formas. Y si es que sumamos cuántos puntos tienes en cada una de las áreas, y da más de 5 puntos, diremos que tiene una mala calidad de sueño, ¿ya? O sea, más de 5 puntos, ¿no? Pero si se dan cuenta, hemos tenido que evaluar todas estas áreas. O sea, cada una de esas áreas ha tenido que ser evaluadas. ¿Y esto qué implica? Que esta variable ya no se va a estructurar de forma directa, ¿no? Ya la estructura, como por ejemplo edad, peso, talla, donde solamente hacíamos una medición, da como resultado una variable que analizaré. Aquí tengo que analizar múltiples variables. La escala tiene que ser analizada de manera integral, sumando todas ellas. No puedo analizarla de manera separada, ¿no? No ha sido creada para eso. Tengo que analizarla sumando todos los conjuntos de variables y, o de dimensiones, ¿no? Que llamaremos acá. Entonces, cuando hacemos la sumatoria, recién aparecerá o se creará la variable que estamos analizando, ¿no? Mejor dicho, esas es como subpartes de la variable que al fusionarse darán lugar a la variable original, ¿ya? Entonces, así como esta, nos vamos a enfrentar a otro tipo de variables. Por ejemplo, Glasgow sería una de ellas, ¿no? Donde tenemos 3 dimensiones y cada dimensión se va a sumar de manera distinta y al recién sumar las 3 dimensiones aparecerá la variable original, que sería en ese caso Glasgow, ¿no? El puntaje en la escala de Glasgow, ¿de acuerdo? Y hay otras variables que son imposibles prácticamente de medir, ¿no? Por ejemplo, esto de consumo de sodio en la dieta, ¿ya? Por ahí alguna vez leí algún estudio que evaluaba el sodio en la dieta, ¿no? Pero no sé si puede ser imposible, pero sí operativamente es inviable, ¿ya? Y es que, ¿cómo hacemos la pregunta correcta para saber cuánto consume una persona en su día a día de sodio, ¿ya? Entonces, le decimos al paciente, no tiene que haber una restricción del consumo de sodio, ¿ya? El paciente dice, ah, ok, ¿y eso qué significa? Bueno, tiene que consumir menos sodio. Ok, ¿y cómo hago para consumir menos sodio? Y ustedes le van a decir, disminuir el consumo de sal, por ejemplo, ¿no? Menos carnes, ¿no? Etcétera. Pero eso, ¿realmente ustedes saben que están reduciendo el sodio al disminuir ese consumo o ese ingreso? Ok, puede ser, ¿no? Puede que lo disminuya, pero ¿cuánto realmente está consumiendo ese paciente como para que le digan que reduzca el consumo de sodio? ¿Ya? O sea, nosotros hablamos de disminución o del consumo de sodio o restricción ligera de sodio si es que la persona consume menos de 2 gramos de sodio al día, ¿ya? Pero, ¿cómo harías la pregunta, pues? O sea, ¿cuánto de sodio consumen sus alimentos? Es imposible de entender, ¿no? ¿Su dieta es hiposódica? Tampoco tiene sentido, ¿no? ¿Considera que su dieta es baja en sal? Sí, yo considero que es baja en sal porque me sabe menos salado, pero no tengo idea de cuánto sodio estoy consumiendo. Entonces, si nos ponemos a analizar el pensar cómo se mide,
el sodio en la dieta hace que entremos en dificultades técnicas serias, ¿ya? Y nosotros como médicos solemos recomendar esto, ¿no? Consuma menos sodio o sal en su dieta, obviamente por el sodio, pero no sabemos exactamente si la recomendación que estamos dando es correcta, apropiada, se aplica o se dirige hacia un público que va a entender esas restricciones y si es que el paciente en principio tenía necesidad, ¿no? De repente desde un comienzo ya consumía poco sodio, ¿no? Entonces, no entendemos ni siquiera la indicación que le estamos dando y si nos ponemos a pensar, no sabemos de dónde vino esa asociación, ¿no? De disminuir el consumo de sodio en la dieta y no sabemos cómo medimos el consumo de sodio en la dieta, ¿ya? Asumimos que si es que le echamos tanta cantidad de sal a la dieta, esa cantidad de sal ya tiene más de 2 gramos, así que como ya tiene más de 2 gramos, bueno, pues estaremos hablando de que el paciente está consumiendo mucho sodio, ¿no? Un segundito. Ya. Pero propiamente no sabremos la cantidad exacta, ¿no? Podemos inferir que ese paciente está superando un umbral debido a la cantidad de sal que se echa en su comida diariamente, pero no tenemos idea realmente de cuánto de sodio es. Así que cuando lean algún estudio de restricción de sal en la del sodio en la dieta, revisen con cuidado si esa persona o el investigador realmente ha hecho un análisis que permita determinar cuánto es que una persona consume de sal en la dieta, ¿no? O de sodio en la dieta, ¿ya? ¿Cómo fue su análisis? ¿Cómo fue su medición o definición operativa, ¿no? ¿Cómo es que llegó a cuantificarlo? Ustedes saben que diariamente no consumimos lo mismo, o sea, nuestra dieta es tan variada, al menos en Perú es tan rica, que no sabemos si es que hoy vamos a comer pescado, pollo, carne o simplemente vegetales, ¿no? Así que no sabremos tampoco cuánto de sodio consumiremos diariamente, no hay un estándar, pues al día a día vamos a ir cambiando. Quizás carbohidratos sea más sencillo de medir, ¿ya? Pero sal en la dieta se me hace muy difícil, ¿ya? En fin, y después de toda esa discusión, tenemos este otro escenario. Aparecerán las variables de confusión. ¿Qué es una variable de confusión? Bueno, de algún modo su nombre nos está diciendo, confusión implica que es una variable que distorsiona el resultado que obtenemos de la exposición con el desenlace. Cuando nosotros evaluamos si la exposición produce el desenlace, a esto le llamamos causalidad, ¿no? Si es que estamos evaluando la causalidad, ¿ya? Si al exponerse algo produce otra cosa. Por ejemplo, ¿el consumo de café se asocia a infarto de miocardio? No lo sé, esa es mi pregunta de investigación. Quiero ver si esta exposición se asocia a este desenlace. Ese es el asunto o el interés. Una exposición se asocia a un desenlace y nosotros diremos, sí, puede que sí. Salió significativo el análisis, ¿no? Pero ese análisis puede ser un análisis bivariado, o sea, solamente viendo estas dos variables. Pero ¿qué pasa si existe una tercera, por ejemplo acá la variable fumar, una tercera variable que distorsione el resultado originalmente planteado? Nosotros podemos ver esta línea y esta asociación y este producto, pero de repente hay una tercera variable detrás de ellas que está distorsionando, ¿no? Que está modificando, que era la real causante de esta asociación. La gente que fuma usualmente toma café. No al revés, ¿ya? No, no es que la gente que toma café fuma, ¿no? Sino que la gente que fuma, casi todos ellos consumen café. Y ya sabemos por muchos estudios que el fumar sí produce infarto de miocardio. Si nos damos cuenta, fumar está asociado al consumo de café, está asociado a infarto de miocardio, ¿ya? O sea, está asociado con las dos, ¿no? Sí, al estar asociado con las dos, de algún modo está condicionando el resultado del uno con la otra, ¿ya? Y por último, no está en el camino causal, ¿no? Nosotros estamos evaluando causalidad y no está en el medio. O sea, el fumar no es un derivado del consumo de café, no es un producto o un secundario del consumo de café. Fumar está alejado de esta, pero está asociado. Cuando una variable está asociada a la exposición, está asociada al desenlace, pero no se encuentra en el camino causal,
Entonces, es una potencial variable confusora. Potencial. ¿Ya? Nosotros diremos potencial porque no sabemos en ese momento si realmente es una confusora o no. ¿Qué sucede? Que si encontramos que está asociada una y la otra, la exposición y el desenlace, ahí sí nos corresponde hacer un análisis para descartar si esta variable, que era potencial, realmente es una variable confusora y quitarle la distorsión del desenlace que habíamos visto. Esto puede que suene ahorita muy complejo, pero en realidad en la práctica es muy sencillo. Lo único que estoy viendo es que el consumo de café con infarto de miocardio se encontraron asociados. Ok, quiero ver si es que fumar realmente distorsiona esa asociación. ¿Por qué? Porque puede que el consumo de café no esté asociado con infarto de miocardio. Y lo que esté viendo yo en realidad es el efecto de fumar, ¿no? Entonces, tengo que analizar esa variable confusora. No obstante, pueden existir muchísimas variables confusoras, tantas variables confusoras que debo eliminar ese efecto. Cuando nosotros hacemos un estudio, reitero, no sirve tener solamente las dos variables de interés. Tenemos que analizar todas las demás variables. Esas demás variables son las variables confusoras. Debemos medirlas, analizarlas. El asunto está que no sabemos cuáles van a ser las variables confusoras de nuestra investigación, o al menos no todas. Por marco teórico, por revisión de la literatura, podemos saber cuáles son algunas de las potenciales variables de confusora. A esas las llamaremos confusoras teóricas. Pero también existen las confusoras estadísticas, las variables confusoras estadísticas, y esas solamente nos vamos a dar cuenta cuando analicemos los datos. Si al analizar los datos encontramos confusoras estadísticas, bueno, pues tendremos que hacer el análisis de confusión, ¿ya? Y esto recién lo sabremos en el momento del análisis, ¿ya? Así que lo más apropiado es recolectar todas las potenciales variables que creamos que están asociadas con la exposición, con el desenlace y que no se encuentren en el medio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, queremos ver si la obesidad está asociada con somnolencia. Y yo puedo plantear, ¿no? Bueno, la obesidad está asociada con la depresión, ¿no? Y la depresión está asociada con la somnolencia. Entonces, es una potencial variable confusora. Debo medirla. ¿La edad se asocia con la obesidad? Bueno, puede ser, ¿no? Porque a mayor edad, mayor probabilidad de que sea una persona obesa. Porque ustedes saben, ¿no? Que ya de talla ya no seguimos creciendo, pero sí podemos seguir creciendo en cuanto a obesidad, ¿no? A peso, pues. Y a mayor edad podemos tender a una mayor somnolencia, así que también debemos analizarlas. ¿Sí? Así que son potenciales variables confusoras. ¿El género se asocia a obesidad? No, no se asocia a obesidad, ¿no? Puede que las mujeres tengan una distribución de grasa distinta, pero no se asocia propiamente con obesidad. ¿Y se asocia con somnolencia? Tampoco se asocia con somnolencia, ¿no? O sea, eh, los varones y las mujeres tenemos los mismos problemas de sueño, ¿ya? Se asocia a otras condiciones. Así que, bueno, de momento tenemos edad y depresión como potencial variables confusoras, así que tendré que medirlas, analizarlas. Por si acaso mido género igual, ¿ya? Pregunto género, porque teóricamente puede que no, pero en la práctica puede que sí, así que no me cuesta nada preguntar qué género tiene. Pero, por ejemplo, el apnea del sueño se asocia, bueno, el apnea del sueño se asocia con somnolencia, evidentemente, y la obesidad se asocia con apnea del sueño. Pero si nos damos cuenta, el apnea del sueño es un subproducto de la obesidad, ¿no? La gente con obesidad va a desarrollar apnea del sueño y esta apnea del sueño va a generar somnolencia. A esto se refiere con el camino causal. Está en el medio del camino causal, ¿no? Una cosa te lleva a la otra y la otra a la otra. Así que está en el medio del camino causal. Es como decir tabaquismo e infarto de miocardio. Y por ahí alguien dice daño endotelial. El daño endotelial es parte del camino causal del tabaquismo, ¿no? El tabaquismo directamente no produce el infarto miocardio. Lo que produce es el daño endotelial y este produce el infarto miocardio. Entonces, está en el camino causal el daño endotelial. Lo mismo pasa acá. La obesidad produce apnea del sueño y esta produce la somnolencia. Está en el camino causal. ¿Ya?
Si está en el camino causal, no es una variable confusora. Así que no necesito medirla, no necesito hacer un cuestionario o alguna prueba para saber si alguien tiene apnea del sueño en este estudio. Sí necesito medir depresión, sí necesito medir edad. No sé si el género tendrá o no un potencial de variable confusora en el estudio, no me cuesta nada medirlo, así que lo haré, pero apnea del sueño ya sé que no va a ser una variable confusora porque es una variable intermedia, ¿no? Una variable que se encuentra dentro del camino causal. Así que no la tengo que medir. Me estoy ahorrando ahí un poco, tanto en tiempo como en recursos, para medir esta variable. Y cuando haga mi análisis de datos, analizaré obesidad con somnolencia, pero no diré que esto se asocia, sino hasta que elimine el efecto confusor de la edad y de la depresión. Si se dan cuenta también, ¿no? Edad, digamos que se asocia pero poquito, ¿no? Poquito, está muy arriba, muy lejos, ¿ya? En cambio, depresión sí es algo que parece ser más importante, sí parece ser algo que esté más asociado, así que deberé medirlo y analizarlo mejor, ¿ya? Le voy a dar una mayor importancia pues a la depresión, ¿ya? En cambio, edad, bueno, pues preguntaré y no me daré mucho problema. Si se asocia, perfecto, y si no, no pasa nada. Depresión, en cambio, sí requiere un estudio un poco más grande, eh, requiere invertir un poco más de tiempo, porque sí parece estar más asociado. ¿Ya? Hambre del sueño, me da igual, no puedo medir o no, no me interesa porque no va a ser parte del análisis de datos aquí. Si puedo ahorrármelo, perfecto. Y si no, lo puedo medir, pero con objetivos de analizar otra cosa, ¿ya? Pero ya no esta asociación. Y así tendremos incluso situaciones más complejas, ¿no? Más estructuradas. Ustedes pueden hacer ese tipo de gráfica, le llamamos en investigación los DAF. Ya después averiguan qué significa en inglés y nos permiten tener una idea de cómo es el comportamiento de las variables y cómo es que se pueden analizar. ¿Por qué importa? Porque si ustedes saben cómo se comportan las variables o las potenciales asociaciones entre ellas, sabrán cómo medirlas y sabrán cómo analizarlas. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, sigamos. Verán, cuando hacemos cualquier investigación, nos enfrentamos a, o sea, como les decía, ¿no? Tenemos que tener algún tipo de instrumento, ¿ya? Una definición operativa, una definición conceptual, y sobre todo también tener claro que algunas variables podrán ser de medición directa y otras variables tendrán mayor complejidad. Así que no todos los instrumentos que vayamos a emplear son igual de confiables, ¿no? O válidos. Así que aquí vamos a introducir dos conceptos más, validez y confiabilidad de los instrumentos. ¿Qué significa confiabilidad? Comienzo por la fácil, la definición fácil. Verán, confiabilidad es que hago dos veces una misma medición y debo obtener resultados similares. Por ejemplo, ustedes cojan una regla de colegio y midan cuánto mide su cuaderno, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo estoy midiendo de esta manera esta palabra, ¿no? Y bueno, diré que tiene 7 centímetros y medio. Ok, ya tiene 7 centímetros y medio. Vamos a ser más precisos. Ya, 7 centímetros y medio tiene esta palabra. Ok, dejo esta regla por un lado y traigo otra regla. Esta segunda regla, como es similar a la primera, debería darme el mismo resultado. Vuelvo a medir y vuelvo a obtener el mismo resultado. Esto es un resultado confiable, ¿no? O sea, el instrumento que estoy empleando, dado que tiene las mismas características y todo, da el mismo resultado. Pero yo no le creo, ¿no? No le creo. Entonces vamos a medirlo, pero al revés. ¿Qué significa al revés? Bueno, pues ya no comienzo del cero, comienzo desde otro punto. Bueno, comencemos desde 15. 15 hasta 7.5. ¿Qué significa?
que la medición total sigue siendo 7.5, ¿no? Entonces, no solo que el instrumento es confiable, sino que también la escala por la cual está separados los datos también es confiable, ¿no? O sea, obtengo los mismos resultados independiente de cómo lo mida, ¿no? O sea, si se dan cuenta, lo puedo estirar de muchas maneras y voy a obtener similares resultados, ¿no? Siempre voy a tener 7.5, ¿ya? Sí, y eso es algo innegable, pues. Y puede pasar un día, 2 días, 3 días, regresaré con el mismo instrumento y obtendré el mismo resultado. Eso es algo confiable, consistente. ¿Ya? No pasa nada aquí, el instrumento no va a fallar, siempre va a darme el mismo resultado si estoy haciendo la misma medición. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se usa un tallímetro? Bueno, ahí viene el problema, ¿no? Nosotros solemos usar un tallímetro y a veces, incluso así, siendo profesionales y todo, nos equivocamos. ¿Ya? Luego les pregunto, ¿cómo se pesa a una persona? Y vienen problemas, ¿no? Por ejemplo, para tallar a una persona, bien que mal, podemos hacerlo y obtener resultados similares entre diversas personas. Más o menos 1 centímetro, pero finalmente son resultados más o menos aceptables, ¿no? Pero para pesar a una persona, aquí ya tenemos un problema, ¿no? Porque hay algunas personas que lo pesan con ropa, y le quitan un peso, ¿no? Por ejemplo, te subes con toda tu ropa, bueno, te quito 1,5 kilos si estás en Cusco, 1 kilo si estás en Lima, si subiste con zapatos, ¿no? Pero si subiste sin zapatos, ya te quito medio kilo, cosas así, ¿no? Cosas así de extrañas. Imaginemos que hacemos una medición correcta de una persona así desnuda, ¿no? Sobre una balanza. Aún así, nos enfrentamos a algunos problemas, porque el peso de una persona es ondulante en el día. Quizá la ondulación no sea marcada, pero sí varía, pues no, no es lo mismo una persona que despierta y está en ayuno y que no ha consumido nada en las últimas horas a una persona a mitad del día, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos con estas situaciones donde exista variabilidad del peso, ¿ya? Y si se dan cuenta, algo tan directo y tan sencillo como el peso ya presenta problemas, ondulaciones o variaciones en el día, así que debemos estandarizarlo, ¿no? O quizás simplemente no darle importancia y seguir adelante. Pero si algo tan directo y tan simple y tan normado como el peso presenta ese tipo de variaciones, pregúntense cosas como, por ejemplo, su nivel de hemoglobina o su nivel de glucosa, ¿no? Son cosas que se complican, ¿no? El nivel de glucosa no es estándar, pues, ¿no? Va variando según consumamos o no alimentos, y por eso se hacen algunas pruebas así, ¿no? Con consumo o no de alimentos, ¿ya? El nivel de hemoglobina, bueno, va a también depender de mi estado de hidratación, ¿no? Y de la actividad física que esté haciendo en ese momento, ¿ya? Claro, son variaciones mínimas, quizás clínicamente no relevantes, pero finalmente, para efectos de una investigación, tenemos que tener cierto cuidado con eso. Ahora imagínense variables más complejas. Por ejemplo, el nivel de conocimiento de una persona, ¿no? Sobre algún determinado tema. Imagínense que yo a ustedes les hago una pregunta sobre su conocimiento, ¿no? de medicina basada en evidencia en este momento. No va a ser lo mismo en este momento que de acá a una semana. Su nivel de conocimiento puede haber cambiado. Ahora, las preguntas que yo les haga, puede que las preguntas que les haga milagrosamente sean las mismas que ya ustedes sabrían, ¿no? Entonces, terminarían sacando un puntaje muy alto y las personas que no sepan las preguntas, bueno, sacarían un puntaje más bajo. No obstante, pueden manejar el mismo nivel de conocimiento, ¿no? Solo que a ustedes les tocó las preguntas que sabían y a los otros no. Para evitar ese tipo de problemas, podemos tener esto de acá. Por ejemplo, lo que acabo de hacer yo usando de escala es prueba de la prueba, ¿no? Aplicas 2 veces la misma prueba en la misma población y esperamos tener el mismo resultado. ¿Cuál es el problema? Que a veces la aplicación de la primera prueba puede afectar el resultado de la segunda, ¿no? Por ejemplo, yo les doy un examen ahora, ustedes responden y algunos desaprobarán. Ok, y les vuelvo a tomar la misma prueba de acá a 3 días. ¿Qué va a pasar? Obviamente que van a repasar las mismas preguntas, ¿no? Van a repasar y pensar que el examen va a ser similar, ¿ya? Y tiene lógica, ¿no? ¿Por qué tendría que ser distinto? Revisan, estudian y en 2 días dan la misma prueba. Deberían tener el mismo resultado si la prueba es correcta, ¿no? Pero, dado que han estudiado en 2 días, el resultado va a verse afectado, ¿ya? En especial porque ya conocían la prueba, ¿no? Entonces, eh, tenemos ahí el problema de que la persona, al dar un examen, el examen de recuperación
ya ha modificado su conducta, su comportamiento, así que no va a reflejar su conocimiento en sí, sino el conocimiento que tenía después de haber sido aplicado la primera prueba. ¿Ya? Entonces, de algún modo ya sabe las respuestas, pues entonces ya se ve afectada la prueba como tal, ¿no? Ese es un problema. Para efectos de una investigación, debemos dejar pasar un tiempo prudente para que la persona olvide la primera prueba. ¿Ya? Claro, no estamos hablando de conocimientos cuando hacemos una investigación, ¿no? La persona no va a verse sancionada, pues, ¿no? Por ejemplo, podemos evaluar depresión. Ok, les hago las preguntas de depresión hoy y quiero repetir la prueba para evaluar su confiabilidad. Bueno, pues tendría que repetirla, ¿no? Pero no voy a repetirla al día siguiente, la deberé repetir de cada unas semanas. El asunto está que si pasa mucho tiempo, puede que la persona también cambie su condición, que no estaba deprimido cuando le hice la prueba y por eso sacó un determinado puntaje, y ya está deprimido después de un tiempo cuando vuelvo a aplicar la prueba. Así que el tiempo tiene que ser también ahí prudente. Ni tan corto como para que se acuerde de las preguntas, ni tan largo como para que haya cambiado su condición. ¿Ya? Entonces, para efectos de depresión, por ejemplo, que la consideramos por definición conceptual 3 meses, eh, tenemos ese plazo como máximo para replicar la prueba. Y como el tiempo para que se olvide una pregunta de un cuestionario, si es un cuestionario corto, en 5 días va a seguir recordándolo, ¿no? En 10 días quizás todavía siga recordándolo, pero ya con menos intensidad. Bueno, podemos dejar pasar 2 semanas o 3 y este, ya la persona habrá olvidado gran parte de las preguntas, así que estaremos en ese intervalo, ¿no? Entre 3 semanas a 3 meses, el tiempo apropiado para replicar la prueba, para que no afecte la condición previa, ni para que recuerde las preguntas como tal, si queremos ver si es que la prueba es confiable o no. ¿Bien? Otra es hacer esto de acá, formas múltiples. Y es lo que los profesores solemos hacer en los exámenes, ¿no? Les damos la fila A y la fila B, o sea, la escala de dos maneras distintas. Cuando vemos que existe una asociación o un comportamiento similar entre ellas, bueno, pues podremos decir que esa persona, esa escala, digo que esa escala es confiable. ¿Qué significa esto? Bueno, yo sé que hacemos esto los profesores, pero no lo solemos analizar así, ¿no? O sea, les doy la fila A y la fila B y en promedio, los que tuvieron el examen de la fila A deberían sacar el mismo promedio que el de la fila B. O sea, digo, si en la fila A tenía 10 desaprobados de 20 que dieron el examen, en la fila B debería tener también 10 desaprobados de 20 que dieron el examen, ¿no? Entonces, eh, así yo valoraré que en promedio la tendencia del comportamiento de la prueba es similar. ¿Qué pasaría si es que yo hago fila A y fila B y los que dan en la fila A el 80% desaprueba y los de la fila B el 10% desaprueba? Significa que mi escala está mal construida, ¿no? Que al hacerlo así, yo tendría acá un examen de dificultades distintas. ¿Ya? Así que al ser de dificultades distintas, no es una prueba confiable. ¿Ya? Yo espero que sea igual para todos, ¿no? Y en todo contexto. Y por último tenemos esto de acá, división de mitades. Es muy parecida a la anterior, donde hago un banco de preguntas y en vez de presentarlas de formas distintas, digamos, fila A, fila B, es el mismo examen, pero formas distintas, lo que hago es usar del banco de preguntas la mitad de preguntas para un grupo de personas y la mitad de las otras preguntas para otro grupo de personas, ¿no? Entonces, lo que estoy dividiendo aquí ya no es la forma de la presentación, sino la cantidad o calidad de las preguntas, ¿no? Aquí ya serían como dos exámenes distintos, pero provenientes de la misma fuente de datos, ¿no? Entonces, aquí podemos agruparla de muchas formas y veremos el comportamiento de estas preguntas, pues, ¿no? De estas respuestas que va a darnos igual que la anterior vez, ¿no? Veremos si en promedio los que resolvieron algún grupo de preguntas tuvieron similar comportamiento que los que resolvieron la otra forma de presentación de preguntas, ¿ya? Y deberemos ver resultados similares. Estas son las tres maneras de evaluar confiabilidad. ¿Dudas, preguntas? No, doctor.
Si bien confiabilidad habla sobre obtener resultados similares en distintos escenarios y de manera repetida, el otro concepto es el de validez. El de validez nos habla de que realmente estamos midiendo lo que afirmamos medir. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo les digo, midan cuál es el tamaño de esta palabra? Ustedes dirán, bueno, 7.5 porque estoy usando una regla, y resulta que sí, 7.5, ¿no? Ya, ok, una regla. Pero ¿qué pasaría si alguno de ustedes me dice que esta palabra mide 40 segundos? Digo, oiga, ¿cómo me da una unidad de medida distinta a la que se emplea para la longitud? Otro viene y me dice, esta palabra mide 4 mililitros. No tiene sentido, ¿no? O sea, es un absurdo. ¿Ya? Bueno, pues de eso trata la validez, de que estamos midiendo realmente lo que afirmamos medir, lo que queremos medir, ¿no? Si conceptualmente la variable y el conjunto de preguntas están asociadas. Si yo les digo a ustedes, les voy a tomar un examen de medicina basada en evidencia, ustedes esperarían que las preguntas tengan que ver con lo que hemos visto en el curso. ¿Qué pasaría si yo les hago preguntas de matemática o historia? No tendría ningún sentido, ¿no? Sería una prueba no válida. Y ustedes pueden argumentar así, ¿no? Las preguntas que hizo el profesor no son válidas debido a que no se encontraban estructuradas o planteadas temáticamente en el sílabus ni en el desarrollo de las clases. Dado que no estaban desarrolladas en el temario del curso, no podrían ser preguntadas. Yo tuve un conflicto de esto con la universidad hace algunos años, ya hace varios años en realidad, porque me incomodaba incluso el nivel académico de algunos alumnos, que yo les preguntaba cosas tan sencillas como calcula el perímetro de un área, ¿no? Y así, ¿no? Como pregunta de colegio, ¿no? Si el ancho mide tanto, el largo mide tanto, calcule usted cuál es el perímetro del área, y fallaban, ¿no? Fallaban groseramente. Entonces, este, eso me incomodó tanto que yo presenté mi carta a la universidad indicando que habían alumnos que habían sido seleccionados de una forma tan deficiente que no deberían estar en la universidad. Y la respuesta fue que eso no era algo que yo les estaba enseñando, ¿no? No estaba en mi temario, así que no podía yo evaluarlos por esas cosas. Se me hizo un absurdo, pero también de algún modo lógico. Dije, bueno, tienes razón, no es una pregunta válida porque no es una cosa que les estoy enseñando. Debería avergonzarles tener alumnos que no sepan calcular un perímetro, y no entiendo cómo alguien puede ser médico sin saber conceptos tan básicos, pero de acuerdo, ¿no? O sea, es lo que están pidiendo, ¿no? Y apena eso, ¿no? No deberían pedir alumnos así, ¿no? Pero apelando al concepto de que una cosa es validez y otra cosa es también lo que desearíamos, o sea, medir lo que realmente queremos medir, y otra cosa es también medir, o sea, lo que deseamos medir, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? Así que entendí que debíamos dar ese margen, ¿ya? Por ejemplo, en el examen que les puse a ustedes de introducción, puse esto del triángulo, dos triángulos notables, ¿no? Y luego les pregunté y habían algunos que no sabían de triángulos notables. Yo dentro de mí decía, bueno, nuevamente se repite la historia, nuevamente alumnos que algunos podrán saber cosas y otros realmente no saben, no sé cómo han llegado acá, pero finalmente son cosas que deberíamos ir corrigiendo, ¿no? No deberían pasar esos alumnos, en fin, me apena, pero para efectos del curso, puede que esa persona que no sabía qué es un triángulo notable, puede que sí entienda mi curso, así que vamos a darle ese chance. Puede que sí entienda de medicina, ¿no? Así que vamos a darle ese chance. ¿Y cómo es que nosotros decimos que esa pregunta que estamos poniendo en el examen es la pregunta correcta? ¿Ya? Entonces es también una pregunta difícil, ¿no? Para los docentes. La mayoría de sus docentes no tienen maestría, y los que tienen maestría no la tienen en educación, y los que tienen en educación no es que sepan hacer propiamente educación correctamente, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un escenario donde
el profesor no siempre sabe enseñar, ¿no? O sea, me incluyo, ¿no? No siempre sabemos cómo enseñar correctamente un tema porque no tenemos formación docente como tal, ¿ya? Ni años de experiencia en eso, ¿no? Entonces, este, ¿cómo sabemos entonces cómo evaluar a un alumno? ¿Ya? ¿Cómo sabemos qué pregunta incluirla? Bueno, quizá yo no sea alguien que ha estudiado docencia, pero sí he estudiado de cómo diseñar, es más, llevé un curso aparte de cómo diseñar y construir instrumentos en investigación. Y dado que la variable aquí es conocimientos en MBE, decidí afrontar MBE y la forma de evaluación como una variable de investigación, ¿no? Cuando nosotros tenemos una variable de investigación eh, cualquiera y queremos ver si realmente está midiendo lo que queremos medir, tenemos tres niveles de evaluación, ¿ya? La primera es la de convalidación lógica. Esta es la menos útil. Esto es cuando eh, una persona aplica una pregunta para medir algo y dice, me parece que la pregunta está bien hecha. Si se dan cuenta, es la lógica del investigador, ¿no? Dice, ah, bueno, me parece que está bien hecha. Es un análisis lógico, también podremos decir que es un análisis por sentido común, ¿ya? Pero se limita a eso, ¿no? A la opinión del investigador, ¿no? Se le parece que está bien, ¿no? Y con eso es suficiente, ¿ya? Eh, es lo que la mayoría de docentes terminan haciendo cuando plantean sus preguntas para un examen, ¿ya? O sea, plantean sus preguntas, ¿y por qué has preguntado esto? Porque me parece que el alumno tiene que saber eso, ¿no? Y claro, es su lógica, ¿no? O es su sentido común, ¿ya? No necesariamente se basa en argumentos pedagógicos, es porque creyó así. La otra es que hagamos un conjunto de preguntas y la presentemos a un jurado, ¿no? También llamado conjunto de expertos, ¿ya? Este conjunto de expertos dirá si es que las preguntas son correctas, tanto en contenido como también son suficientes para evaluar la capacidad del alumno. Por ejemplo, ¿no? Yo hago mi balotario de 40 preguntas y lo presento al conjunto de expertos, al grupo de expertos, y ellos dirán, me parece que sí, es correcto, que tus alumnos debían saber eso, ¿no? Tienen que saber eso, ¿no? Me parece que es apropiado. Para el nivel que se encuentra, y los temas que has abordado son los temas que has dicho en tu sílabus que ibas a abordar y también son temas que el alumno debería saber para ese momento. ¿Ya? No te has excedido de las preguntas que podrías plantear, ni tampoco del nivel de dificultad. O sea, eso es lo que puede decir el jurado, ¿no? Son preguntas suficientes, consistentes en cuanto a o sea, congruentes con la materia que estamos evaluando, ¿ya? Y bueno, ya no pasa por la lógica del profesor, sino por la lógica de un tercero. ¿Por qué? Porque usualmente uno, cuando hace algo por su propia lógica, puede estar sesgado o confundirse, ¿ya? Así que lo más apropiado es que lo presentemos a conjunto de expertos. Por cierto, el examen que yo les tomo a ustedes, el del primer módulo, es un examen que pasó por esta validación. Ya es un examen que presenté a tres profesores de medicina basada en evidencia de universidades limeñas, a compañeros míos, pues, ¿no? Que siempre converso con ellos. Y les dije, oigan, ¿pueden ayudarme con la validación de mi examen? Échate, ¿no? Y les di el examen. Ellos evaluaron y dijeron que sí, concuerdan con las preguntas que estoy haciendo. Es más, me dieron algunas sugerencias para corregir algunas de ellas. Las ajusté según las recomendaciones, porque tampoco es para que yo me ponga a discutir con ellos, ¿no? Diciendo, no, me parece que está bien. ¿Para qué les pregunto si finalmente voy a imponer lo que yo estoy indicando, ¿no? Entonces, ajusté las cosas y eh, en función a esto, diseñé el primer examen, ¿no? El examen del primer módulo, ¿no? Basado en la opinión de expertos, ¿ya? O sea, en la opinión de un jurado, ¿ya? Así que al menos validez tiene el primer examen. Y por último, es el de grupos conocidos. Este es menos frecuente, al menos en medicina, de aplicar, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo evalúo a dos grupos de personas, un grupo de personas que sé que deben saber o manejar la medicina basada en evidencia y un grupo de personas que sé que no tienen idea en ese momento, ¿no? Imagínense, alumnos de primer año frente a estudiantes de maestría, ¿no? Ya de maestrías clínicas.
o de doctorados, ¿no? De doctorados clínicos, ¿no? Entonces, yo sé que el alumno de primer año no va a saber qué responder y va a marcar por azar o por simplemente, sí, pues por simple azar, ¿no? Y va a obtener un puntaje, ¿no? Imaginemos que saque 4 puntos, ¿no? En un examen, ¿ya? Ahora, lo presento a alumnos de doctorado y los alumnos de doctorado deberían sacar notas muy altas, ¿no? Imagínense que se saquen 18 a 20, ¿ya? Bueno, es el resultado que yo esperaría, ¿no? Que los alumnos que no sepan nada con este examen saquen puntajes bajos y las personas que saben mucho deberían sacar los puntajes más altos. No siempre va a ser perfecto, pero debería ser casi perfecto, ¿no? Ok, tenemos estos dos resultados, perfecto. Pero ¿qué pasaría si yo les presento ese examen a esos dos grupos de personas y en lugar de sacar así tan marcado o tan contrastado los resultados, sacan todos ellos entre 10 a 13, ¿no? O entre 8 a 13, ¿no? Va a haber un estudiante de primer año que sacó 13 y un estudiante de doctorado que sacó 8, ¿no? O sea, podríamos encontrarnos con esa situación, ¿no? Este, Ahí lo que significa no es que los alumnos de doctorado sean malos o que los estudiantes de primer año sean buenos, ¿no? Significa que mi estudio no tiene validez, pues, ¿no? No permitió diferenciar o contrastar correctamente este tema. ¿Ya? Si yo aplico, por ejemplo, el examen del primer módulo a ustedes cuando recién ingresaron, eh, quizá yo esperaría que saquen un promedio de 7, 8, ¿ya? Con algunos alumnos que saquen 13 o 14 y otros que saquen 0, ¿no? Eso es lo que yo esperaría, ¿no? Y ya después de haber acabado el curso, si les vuelvo a tomar el mismo examen, que saquen una nota más alta, ¿no? Que saquen promedio 16 y haya algunos alumnos que saquen 20 y otros que saquen 14, ¿no? Eso es lo que yo esperaría, ¿no? Que el examen sea mejorado, sea superado y que eventualmente ustedes demuestren ese crecimiento en conocimiento. Pero ¿qué pasaría si es que no sucede eso? ¿O es que los grupos no fueron correctamente elegidos? ¿O es que la escala no permite esa adecuada diferenciación? ¿Ya? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende el concepto de validez entonces? ¿Nadie? ¿Ninguna pregunta? Esto es importante en varias dimensiones, ¿no? Sea lo que sea que ustedes vayan a aplicar a su vida, ¿no? Incluso así no a su vida. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo aplico una radiografía para ver, digamos, si es que el paciente tiene o no una hemorragia, ¿no? Eso es un absurdo, ¿no? O sea, pedir eso en estos tiempos. No obstante, antes se hacía, ¿no? Antes se hacía, se pedía una radiografía de cráneo para ver si el paciente tenía o no una hemorragia, ¿no? Intracraneal, ¿no? Y uno decía, vaya, ¿cómo es que lo lograban ver? Bueno, habían algunos maestros, ya, se le puede decir así, ¿no? Maestros que lograban identificar algunas variaciones muy sutiles que sugerían la presencia o no de una hemorragia. Actualmente eso ya se solucionó con una tomografía, ¿no? Prefiero una tomografía que una resonancia para ver hemorragia. Bueno, tenemos ahí datos de tomografía que son muy claros para ver hemorragia. ¿Ya? El asunto está que cuando pedíamos una radiografía, ¿realmente estábamos midiendo lo que queríamos medir? O sea, con este instrumento, ¿medíamos lo que queríamos medir? Actualmente ya nadie se atrevería a pedir una radiografía para ver si alguien tiene una hemorragia, ¿no? Claro que estoy usando el término hemorragia de la forma más amplia. Quizás hemorragias subdurales o epidurales, ¿no? Que tienen un comportamiento y un desplazamiento de estructuras, podrían ser sugeridas a través de una radiografía, ¿no? Con dificultad, pero algunos podrían atreverse a sugerir ello. ¿Ya? No obstante, la validez de esos instrumentos para esa entidad era baja, pero si queríamos ver fracturas, servían. Entonces la validez de un instrumento para otra cosa era alta.
¿Qué estoy queriendo decir? Que nuevamente el instrumento va a medir cierto conjunto de cosas y puede que lo que estemos midiendo no sea lo correcto. ¿Ya? Si yo les aplico un test de matemática, no estoy midiendo MBE, estoy midiendo matemática. Así que mi instrumento no sería válido para MBE, pero quizás sí sea válido para matemática, ¿no? Así que no es culpa tanto del instrumento, sino del uso que le estoy dando. ¿Ya? Lo mismo, la radiografía no va a servirme para ver hemorragias, pero sí va a servirme para ver fracturas. Así que diga que la radiografía no es válida para este contexto, pero sí para el otro. ¿Ya? No mezclen, no hagan este efecto de arrastre, pues, ¿no? De que no es válida para nada, ¿no? O sea, no es válida para una cosa, pero sí para otra cosa. Ahora, pregúntese otros escenarios, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacen una exploración física y hacen percusión, ¿realmente la percusión en una exploración de tórax sirve? ¿Realmente estamos midiendo lo que queremos medir? Por ejemplo, ¿no? Hacer una correcta percusión, correcta, ¿no? Ni siquiera las de el estudiante de tercer año, ¿no? Sino ya una de un neumólogo. Cuando hace su percusión, ¿realmente está midiendo lo que quiere medir? O sea, lo que conceptualmente estaba buscando. Quizá consolidaciones sí, pues, ¿no? O sea, quizás esa alteración, ¿no? Esa eflusión pleural sí la puede medir, ¿no? Quizá con cierta estrategia también pueda medir alguna cavitación, ¿no? Ya, decir, ok, aquí hay una hipersonoridad que me indica que el paciente puede tener una cavitación. Ya, ok, experto, pues, ¿no? Pero si nos damos cuenta, este proceso no es aplicable para todos, así que no es el mejor instrumento, ¿ya? No es el concepto más válido, ¿ya? Más fácil, radiografía de tórax o tomografía, si es el caso, y tendremos ahí mejores resultados, ¿no? Así que, nada, cuando ustedes se enfrenten a cualquier tipo de prueba o proceso de aprendizaje, también evalúen y discutan si es que el instrumento que están empleando es válido. Cuando pidan una prueba, pregúntense, ¿no? ¿Es la prueba apropiada para la enfermedad que estoy planteando? También no van a pedir una prueba por gusto, ¿no? No obstante, es lo que suele pasar, ¿ya? Vino un paciente a la consulta de sus serums y eso lo vi porque eh, yo entiendo también, ¿no? Hay gente que es miserable, no tiene dinero y que se busca aprovechar de otros, ¿no? Entonces, viene un paciente que está con fiebre, de inmediato, examen de orina, examen completo, hemograma completo, como si es que vamos a encontrar en un hemograma y en un examen de orina siempre la respuesta a las condiciones que tiene el paciente, ¿no? O sea, si sospechásemos que tiene infección urinaria, bueno, tampoco es que un examen de orina alterado nos indique que el paciente tiene infección urinaria, ¿ya? Hay un proceso de preparación, es no solamente decir que tiene, ¿no? Y si evaluamos nitritos y otras cosas, podríamos sugerirlo. ¿A qué voy? Que nuevamente el concepto de medir lo que queremos medir no necesariamente es lo que aplicamos en medicina siempre, ¿ya? Tenemos que tener cuidado con las pruebas que aplicamos y ver si es que existe una validación detrás para decir que esa prueba realmente está midiendo lo que nosotros necesitamos en ese momento. Durante el COVID nos pasó, IgG, IgM, las primeras fases de la pandemia, usábamos estos anticuerpos, no estábamos midiendo directamente el COVID, no era realmente lo que queríamos medir, y tampoco era una prueba del todo confiable, porque una persona salía positivo hoy, mañana negativo, después nuevamente positivo, y luego sostenidamente positivo. No sabíamos cómo interpretar eso de una forma lógica, ¿ya? Era una prueba poco confiable, ¿ya? Se entiende, era una prueba en desarrollo, rápidamente se implementó y poco ayudó, ¿no? Felizmente después de algunos meses se sacó rápido, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrarnos en estos escenarios. Las pruebas confiables son aquellas que caen siempre en el mismo punto y diremos que si estamos en el centro,
el centro es el conocimiento, ¿no? Mientras más lejos estemos del conocimiento, es menos válido. Si caemos en el centro, es una prueba válida, ¿ya? Tendremos pruebas que no sean ni válidas ni confiables, ¿ya? O sea que ni siquiera puedo obtener similares resultados las mismas veces, ¿no? Tendremos pruebas que sean confiables, pero no válidas. Por ejemplo, ¿no? Puedo yo aplicarles a ustedes eh, cálculo del nivel de hemoglobina, ¿ok? Y a partir de eso, calcular su coeficiente intelectual. Es un absurdo, pues, ¿no? O sea, claro, hay muchos estudios que asocian menor nivel de hemoglobina con menor desarrollo intelectual, ya. Pero decir que porque tienes tal nivel de hemoglobina tienes más coeficiente intelectual es absurdo, ¿no? Entonces, la prueba era confiable porque les puedo aplicar 20 veces la misma prueba, ¿no? Obtener 20 muestras de hemoglobina y el resultado será confiable. Pero es no válida, pues, ¿no? Porque al final de cuentas, el resultado no expresa lo que querían decir, ¿no? Y por último, tendré esto que sí es deseado, pruebas válidas y confiables simultáneamente, ¿ya? Que midan lo que quiero medir, ¿no? Por ejemplo, les pido un nivel de hemoglobina, esta se hace y se procesa correctamente, y bueno, obtendré el nivel de hemoglobina. Es una prueba válida, sí, porque estoy midiendo lo que quería medir, y es confiable porque a una persona bajo las mismas condiciones, midiéndola con esta prueba, obtendrá similares resultados, ¿ya? Entonces, válida y confiable, ¿ya? Entonces, eh, siempre discutan o pregúntense qué tipo de pruebas están aplicando. Listo, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? La universidad no me ha entregado la parte de, un momentito, la parte del programa eh, de exámenes para los siguientes módulos, ¿no? ¿Alguien sabe para cuándo es la fecha? No, no han compartido eso en el grupo universitario, pero de repente a ustedes ya les compartieron. ¿Para cuándo es la fecha del primer módulo? ¿Examen del primer módulo? ¿Nadie Hasta el sabe? 17, doctor, creo que estaba mencionando, que acababa ¿De el septiembre? primer aporte. Sí, 17. Y entonces 17. nos queda, aquí son una, dos. Ya, si es así, el día 11 de septiembre estarían con el primer examen y el 14 sería el de SUSTI, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría la próxima semana para acabar el módulo, ¿ya? La próxima semana vamos a tocar estadística básica y, a ver, vamos a ver, esto de acá, estadística básica, ¿ya? Y es que dentro de la estadística básica, bueno, vamos avanzando un poco. Dentro de estadística básica vamos a tener esto, lo que es la distribución de las frecuencias y porcentajes, que es la forma en cómo vamos a presentar los datos categóricos, y frecuencias y porcentajes para datos categóricos, ¿ya? O sea, por ejemplo, las variables cualitativas, ¿no? Aquí, ¿la persona fuma o no fuma? Bueno, así como está presentado, es una variable dicotómica, ¿ya? Calcularemos el porcentaje de gente que fuma con un número y un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, entre 100 personas, 10 fumaban, o sea, el 10%, ¿ya? Esto es una representación con frecuencias absolutas y relativas para una variable categórica dicotómica. Para las variables cuantitativas, calcularemos media o mediana. Toda medida de tendencia central, por ejemplo, la media y la mediana, son medidas de tendencia central. Se debe acompañar de una medida de dispersión. Por ejemplo, la desviación estándar es una medida de dispersión. El rango intercuartílico es otra medida de dispersión. Entonces, mientras yo tengo la media con desviación estándar, con medida de tendencia central y otra de dispersión, también tendré la mediana con su rango intercuartílico, ¿ya? Y esto va a depender de si siguen o no siguen una distribución normal.
Esta es más o menos una distribución normal, ¿ya? La fórmula de cómo calcular una distribución normal es esta, no importa para efectos del curso, lo vamos a dejar ahí chiquito, ¿ya? Pero cuando digan, ¿cómo se calcula una distribución normal? Bueno, supongo que me están preguntando esto, ¿no? Es una fórmula muy compleja para el nivel que tenemos, ¿no? Entonces, en fin, esa es una gráfica que sugiere una distribución normal. Cuando tiene esa distribución, diremos distribución normal. Pero la verdad es que la mayoría de distribuciones no tienen este comportamiento. Son así, por ejemplo, ¿no? Sesgados o tirados para la izquierda, para la derecha, muy chatas así, o muy picudas de repente, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, el comportamiento de la hemoglobina, ¿no? No hay gente que tenga hemoglobina de cero, así que tampoco comienza así, ¿ya? Lo más bajo que he visto es una persona con hemoglobina de 3, ¿no? Y llegan hasta niveles muy altos, ¿no? Pueden ser hasta 25, ¿no? Ya más allá de eso es casi incompatible con la vida también, ¿no? Entonces, más allá o más abajo, ¿no? Entonces, es una curva que está sesgada, distribuida principalmente en el valor de 13, ¿no? Y así se comporta en la población. Difícilmente vamos a encontrar distribuciones normales en las variables biológicas, ¿ya? Este, Cuando tenemos distribuciones normales, calcularemos media con desviación estándar. Cuando no son distribuciones normales, calcularemos medianas con rangos intercuartílicos. ¿Qué es un rango intercuartílico? Verán, ustedes a esta población, vamos a ver si lo divide así, sí, a esta población de acá, miren, el valor que se encuentra en el centro es la mediana. ¿Qué significa la mediana? Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo acá, texto, aquí, ¿ya? Si acá se encuentra distribuido, o sea, el área de esta gráfica representa el 100% de la población. ¿Qué significa? La mediana, que aquí está el 50% de la población, ¿ya? Aquí el 50%, y aquí se encuentra el otro 50%, ¿de acuerdo? Quizá la gráfica no ayude mucho, pero bueno, vamos a ponerlo por acá, por aquí, ¿ya? Ese es el valor de la mediana, ¿ya? 50% por un lado y 50% por el otro, ¿ok? Ese es el valor de la mediana. Ahora, si yo divido a este 50%, nuevamente, voy a dejar este 50% acá arriba mejor, y este otro 50% también acá arriba, ¿ya? Si yo divido a esta población, ¿qué voy a encontrar acá? Vamos a poner acá como más grande, 50-50, ¿de acuerdo? Sí entienden esa parte, ¿no? 50 por un lado y 50 por el otro, ¿ya? Vamos a ponerle otro color de línea, espero que me estén siguiendo. Y ahora acá, imagínense, aquí tengo el 25% y aquí tengo el otro 25, acá otro 25 y acá otro 25, ¿no? ¿Sí? ¿Me entienden hasta ahí? 50 por un lado, esta es la mediana divide el 50 del 50, pero acá tracé dos líneas abajo, este, esto divide este 50 en 25-25 y esta otra línea, el 50 en 25-25, ¿ya? ¿Qué cosa hice también sin que nos diéramos cuenta? Si dividiese todo esto en cuartos, diré que este es el cuartil 1, ¿ok? Este es el cuartil 2, este es el cuartil 3 y este es el cuartil 4. ¿Por qué? Porque dividió en cuatro partes, ¿no? Entonces son cuatro cuartiles, pues, ¿ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me entienden? Son cuatro, ¿no? Y por último, ya para finalizar todo, es algo lógico, pero
Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo por aquí con otro color de línea. Otro color. Este está en el valor de 0 y esto está en el valor de 100. ¿Ya? O sea, el 0% de la población, vamos por aquí, y este es el 100% de la población, ¿no? A estas líneas verdes le vamos a llamar rango, ¿ya? El rango se encuentra de aquí, entre lo que está del 0 al 100%. Las dos líneas amarillas le vamos a llamar también rango, pero rango intercuartílico, ¿ya? Rango intercuartílico, que se abrevia así, como R y Q. ¿Por qué intercuartílico? Porque se encuentra entre un cuartil y el otro cuartil, ¿ya? Cuartil 1 a 2 con el cuartil 3 a 4. Y esta de acá, que divide el cuartil 2 a 3, es la mediana. También podemos decir que el rango mínimo y el rango máximo, es el percentil 0, porque está en el 0%, percentil 100, porque está en el 100%, percentil 25 al cuartil 1, percentil 75 al cuartil 3, o sea, diremos que el rango intercuartílico va del percentil 25 al 75 y la mediana el cuartil 2 o percentil 50. ¿Por qué? Porque está el 50%. Y con todo eso, nosotros podemos graficarlo, ¿no? Haremos esta gráfica de acá, así, le pondremos así, así. Y si se dan cuenta, esta gráfica de acá es muy similar a esta gráfica que les estoy poniendo acá, ¿no? Mediana, lo único que estoy haciendo acá es de lo que estaba así echado, estoy poniendo de pie, ¿ya? La mediana es el cuartil 2, este de acá, cuartil 2, cuartil 1 y cuartil 3, ah no, es echado así, ¿no? Así. Cuartil 1 y cuartil 3 es el rango intercuartílico y las líneas que están acá son el límite inferior, límite superior, o sea, el rango, ¿de acuerdo? A veces hay valores atípicos, ¿no? Cosas que se exceden de la regla. En fin, a esto le llamaremos distribución no paramétrica y cuando veamos una distribución no paramétrica, o sea que no sigue una distribución normal, emplearemos mediana y rango intercuartílico. ¿Por qué le llamamos distribución normal o distribución paramétrica? Porque si se dan cuenta, en la fórmula como se obtiene o cómo se calcula la distribución normal, interviene, vamos a ver, interviene pi, que ya sabemos que existe, cómo es, pero también este es el símbolo de la desviación estándar y este es el símbolo de la media. Entonces, acá va un valor x que sea un atributo que podemos calcularlo aquí, ¿no? Pero sí intervienen estas dos en la fórmula como tal. Y lo otro es que nosotros, a partir de la media y la desviación estándar, podemos calcular cualquier valor dentro de la curva, ¿no? Entonces, con dos parámetros sabemos o conocemos el comportamiento de la curva. Si con dos parámetros conocemos la curva, le llamaremos distribución paramétrica. Con dos parámetros, pues. El problema de esto es que por muchos parámetros que yo conozca, no sabré cuál es el valor dentro de la curva, aquí, en esta distribución. Como no puedo calcularlo con parámetros, le llamaré distribución no paramétrica. Y como no puedo calcularlo con parámetros, emplearé la mediana y el rango intercuartílico para describirla. Entonces, la distribución normal es un conjunto de familias de distribución donde cualquier valor es obtenido a partir de la media de la división estándar. Así que no importa si es una distribución pequeña o grande, si sigue la misma distribución normal, yo podré calcularla, ¿ya? Pero en una distribución no paramétrica, si es que cambia la curva por un poco, no hay valor que me pueda describir el comportamiento. Si yo vuelvo a dibujar otra línea,
otra línea, ¿no? Aquí ya cambió por completo. Tengo que volver a buscar las medianas, la mediana, los rangos intercuartílicos, los valores mínimos y máximos, ¿no? Entonces, lo que inicialmente había planteado de una forma cambió por completo a otra y a otra y a otra. Así que cada figura que constituya con mediana y rango intercuartílico va a ser distinta a otra. Como cada una es distinta, no hay parámetro o fórmula que sea universal. Así que, lamentablemente, voy a tener que este, crear siempre una distribución distinta y por lo mismo, para simplificar la variabilidad en las distribuciones, emplearé mediana y rango intercuartílico. ¿Ok? Entonces, partimos de eso. La descripción de los datos en variables categóricas va a ser con frecuencias absolutas y relativas, o sea, el n y el porcentaje, mientras que en las cuantitativas, tendencia central y de dispersión. Media, que, bueno, por si acaso, hay varios tipos de media también, ¿no? Una vez le pregunté a un alumno cómo se calcula la media, y me dijo, pues la media es la media, pues, ¿no? Así todo, todo patán, ¿no? Y en realidad, la media existe. Yo pensé que me iba a decirme, ¿no? Profesor, pregúnteme más bien qué tipo de media quiere, ¿no? O sea, porque hay media aritmética, pero también hay otras dos medias más que revisen ustedes, ¿no? Son curiosas en su cálculo y fórmulas detrás de ellas, ¿ya? Pero no vamos a aplicarlas en medicina ni en ninguna investigación, al menos en el nivel que vamos a manejar, ¿no? En ciencias de la salud me refiero, ¿no? Que quizás en otras, por ejemplo, en economía o contabilidad puedan emplearlas, pero nosotros no, ¿ya? Así que la media, aquí nos estamos refiriendo exclusivamente al tipo de media aritmética que se calcula a través de la suma y la división. La media también es conocida como promedio, ¿ya? Y cuando calculamos una media, debemos acompañarla con su desviación estándar, ¿ya? Media más desviación estándar. Existen otras, pues, ¿no? Por ejemplo, la varianza, el error estándar, ¿no? Son cosas que se pueden calcular también, pero para efectos prácticos, casi siempre vamos a ver la media acompañada de su desviación estándar. De otro lado, tenemos la mediana, que cuando no sabemos cómo se distribuye, debido a que no sigue una distribución normal, calcularemos el percentil 50, percentil 25 y 75. A esto le llamaremos la mediana, percentil 50, y percentil 25 y 75 como rango intercuartílico. A diferencia de la media, donde sumamos y dividimos, la mediana se establece a partir de un ordenamiento, ¿ya? Ordenamos todos los datos y el valor que se encuentra en el centro va a ser la mediana. El valor que se encuentra en el percentil 25 va a ser el rango intercuartílico 2 y el que se encuentra en el percentil 75 es el rango intercuartílico 3, ¿no? Y así se calcula, ¿ya? No es tan complejo, no es tan difícil, simplemente es ordenarlo y dividirlo entre 4. Esa división entre 4, el valor que quedó en el medio, en la mediana, y los otros dos valores son el rango intercuartílico, pues. Listo, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? La primera fase de estadística básica, para ya en la próxima entrar directamente a lo que es el análisis bivariado, univariado, ¿ya? Ya comenzamos a complejizar las cosas, ¿no? Cómo se analiza una variable cuantitativa versus otra cuantitativa, cualitativa versus una variable cualitativa también, ¿no? Las dos cualitativas, y las cualitativas versus cuantitativas, ¿ya? Revisen, estudien, porque esto ya es estadística que han llevado, ¿no? Y no pueden haber acabado el curso de estadística sin saber esto, ¿no? Entonces, pruebas de hipótesis y ya luego entramos a cosas más complejas, ¿ya? Pero esto acá lo vamos a tocar todo en una sola clase. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, comentarios? Listo, chicos. Nos estamos viendo el día miércoles. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta el día Hasta la miércoles, doctor. próxima, Muchas doctor. gracias. Gracias. Revisen el tema de estadística. No, no se descuiden. Nos vemos. Chao.